Abramos nuestra Biblia una vez más en la carta de Santiago. Y hoy vamos a estar comenzando el capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1. Carta de Santiago, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Leemos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Dios añada sabiduría y nos dé entendimiento a través de su Espíritu Santo. Santiago comienza el capítulo 4 con una pregunta bien impactante y quizás le estemos dedicando todo el tiempo a esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos, dígase también conflictos entre vosotros. Es una pregunta retórica. Él responde: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El autor de esta carta, Santiago, el medio hermano de Jesús, a quien Pablo considera apóstol, no culpa aquí al diablo. Él va directo a la raíz del problema. El corazón humano. Ese corazón humano que producto del pecado, producto de la naturaleza caída, sigue estando lleno de deseos desordenados. Alguien dijo, como título a esta predicación: el problema no está en Satanás ni en sus demonios, el problema muchas veces está en nosotros. Lo que genera conflictos en la comunidad cristiana, porque debemos de entender lo siguiente: Santiago aquí no está escribiendo a incrédulos. Santiago aquí no está enfrentando a incrédulos. Santiago aquí está enfrentando a una congregación, una iglesia. Y él está enseñando que lo que genera conflictos en la comunidad cristiana no son simplemente desacuerdos o malentendidos, sino deseos profundos que buscan placer personal, control y reconocimiento, incluso a costa del bien del otro. Eso no solo pasa en el mundo de afuera. Eso, dice Santiago, pasa aquí, en la congregación. El autor ha estado corrigiendo problemas dentro de la iglesia. Lo hemos estado viendo a partir del capítulo 1. Él ha estado presentando el favoritismo. Es lo que encontramos en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. Él dice, y cito: hermanos míos, que vuestra fe no tenga acepción de personas. El favoritismo. Y el favoritismo se manifiesta cuando honramos, dice Santiago, al rico y despreciamos al pobre.
cuando honramos a aquel del que nos podemos beneficiar y despreciamos a aquel del que no necesitamos nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en lo más profundo del corazón del que comete favoritismo, hay codicia y una admiración equivocada por el estatus. Lo que está diciendo Santiago es que aquel que comete favoritismo o que tiene favoritismo con la persona adecuada es porque en lo más profundo de su corazón él desea estatus. Queremos ser asociados con poder, influencia o beneficios personales. Y Santiago dice, cuidado. Pero el favoritismo, amados hermanos, divide la iglesia entre importantes e insignificantes. Eso es un gran peligro. Desanima a los humildes que comienzan a sentirse que no tiene lugar en la congregación. Y el favoritismo, cuando es practicado en una congregación, distorsiona el evangelio, porque el evangelio nos llama a amar sin distinción de persona. Santiago reprende a quien en su trato diario hace diferencias basadas entre apariencia, influencia o recursos. Líderes que dan preferencia a los ricos y descuidan a los pobres porque de estos no tiene beneficio. El peligro del favoritismo es que crea una comunidad superficial, centrada en lo externo y no en el amor genuino. Impide la unidad, impide la justicia dentro del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, Santiago, comenzando el capítulo 3, en los versículos del 6 al 10, acusa ahora la lengua. Él dijo, y cito, con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición, y de una misma boca, dice Santiago, hacemos maldición. El conflicto aquí que él está tocando en los versículos del 6 al 10 del capítulo 3 es verbal. La lengua se vuelve un arma, una espada de doble filo que ataca. No se trata simplemente de un mal día o una reacción impulsiva cuando usamos la lengua en contra de un hermano. Santiago dice, no te vayas por lo externo, tienes que examinar realmente el trasfondo. El cual es, dice, un reflejo de un corazón rebelde, de un corazón herido, de un corazón no arrepentido, de un corazón muchas veces lleno de envidia y resentimiento. Pero la lengua venenosa, Santiago nos ha enseñado que mata la confianza entre hermanos. Esta lengua venenosa, cuando se usa para maldecir, chismear, etcétera, y no para bendecir, siembra división, crítica y sarcasmo, incluso disfrazado de humor. Y cuidado, porque habíamos visto que la lengua rompe relaciones que tarda años en sanar. Santiago reprende a quien justifica su forma de hablar diciendo, mira, yo es que soy muy sincero, yo solo digo la verdad, así soy yo. Cuidado, no te protejas con la falsa sinceridad. Santiago está reprendiendo a aquellos que hieren con sus palabras y luego minimizan esa herida. ¿Por qué Santiago reprende? Porque el peligro de la lengua no controlada, la lengua desenfrenada, destruye, amados hermanos, el ambiente espiritual. Y conocemos muchas iglesias destruidas por causa de este pequeño fuego. Iglesias incendiadas. Este mal contamina la adoración y rompe la comunión. Un comentario puede hacer más daño
que 1000 acciones. Nunca lo olviden. Un comentario puede hacer más daño que 1000 acciones. Santiago continúa en los versículos del 14 al 16 del mismo capítulo 3, hablando de la ambición egoísta. Él dijo, y cito, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La ambición egoísta, la cual él reprende, nace cuando el ego quiere sobresalir, incluso dentro del ministerio o en la comunidad cristiana. Los celos revelan un corazón que no buscan servir, sino ser visto, aplaudido, etc. Los celos compiten en lugar de colaborar. Y el Evangelio nos llama a colaborar. El Evangelio nos llama a servir juntos. El Evangelio no nos llama a competir. La ambición egoísta no celebra los logros de otros, no, sino que los envidia. Utiliza el ministerio para construir una plataforma personal, no para edificar a la iglesia. Santiago reprende, una vez más reprende a quienes viven comparándose con otros, tanto en el servicio como en la adoración. Líderes que se sienten amenazados cuando alguien más es bendecido o reconocido. Lo hemos visto y tristemente lo hemos vivido. ¿Y cuál es el efecto negativo que esto trae en la propia iglesia? El peligro aquí, dice Santiago, es que desata divisiones. Y eso no es lo que queremos. El peligro aquí es que esto desata contiendas. Y eso no es lo que queremos. El peligro aquí es que comenzamos a experimentar luchas internas por poder o influencias o estatus. Y la ambición egoísta ahoga la humildad y desplaza al espíritu. Porque donde reina el ego, el cuerpo de Cristo sufre. Repito, donde reina el ego, el cuerpo de Cristo sufre. Santiago nos ha querido advertir a no haber estos conflictos. Hay más, solo he puesto 3 de ejemplo. Y él se ha propuesto advertir a su audiencia y el Espíritu Santo hoy a nosotros a no ver estos conflictos como algo superficiales que se van a resolver con buenos modales o con un cambio de conducta externa. Cuidado. ¿Cómo puedo mejorar mi lengua? Bueno, tengo que comenzar a dar más clases de dicción. No vayamos a lo externo, vayamos a la raíz. No caigamos en el error de aquel jardinero que no supo curar su flor marchita. Cada mañana la regaba, cada mañana podaba sus hojas secas, cuidaba la apariencia. Pero cada mañana la flor estaba peor. Este jardinero era un jardinero necio, sin experiencia. Porque él no tenía que mirar los pétalos de la rosa. Él tenía que mirar en primer lugar la raíz de su rosa. Los pétalos marchitos no son los problemas. Son el síntoma. La raíz es la que está enferma. Por eso los pétalos están así. Pero, ¿y si el problema no es solo la raíz? ¿Y si el parásito está en la tierra misma donde ha sembrado la flor? ¿Y si todo el entorno, pregunta Santiago, los valores, las motivaciones, las expectativas están contaminados? Allí es donde él enfoca su diagnóstico con claridad. Escuche bien. En muchos conflictos, como el ego, como la lengua, como el orgullo, como los celos, como la envidia,
La raíz no está en lo que el otro hace o deja de hacer, sino en los deseos desordenados que aún gobiernan dentro de nosotros. Somos muy dados, somos muy fáciles a culpar que el otro, la persona del frente, es la causante del problema y del mal que yo estoy experimentando. Y Santiago dice, antes de mirar el problema del otro, examina primero el problema de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo más probable, el parásito sea ese deseo de tener razón siempre en todo, de imponerte en todo, de controlarlo todo, de ser admirado por encima de los demás, de ser servido, de ser reconocido. Y cuando la otra parte, la otra persona, no cumple esas expectativas que tú tanto anhelas y ansías, es tu afán, entonces se desata la guerra. Entonces no hay perdón, no hay reconciliación, ni del prójimo, mucho menos tuya. Santiago, amados hermanos, ubica el problema donde realmente está el corazón que no ha sido completamente rendido a la santidad de un Dios santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿De dónde? Él dice, de vuestras pasiones. Pasiones, deseos desenfrenados que siguen combatiendo en vuestros miembros. ¿Usted quiere vivir en paz? Quiero decirte algo en esta mañana. Usted no podrá vivir en paz con los demás si continúas en guerra contra tu propia carne. Como enseñaban los puritanos bautistas, la vida cristiana es una lucha diaria contra el pecado remanente. La carne no solo vive en el creyente, sino que pelea el trono del alma. Aunque hemos sido regenerados a través de la fe en Cristo, y ciertamente lo hemos sido, la vieja naturaleza, el yo carnal, no lo olvides, no ha sido eliminado aún. Esa es nuestra promesa eterna, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mantiene en pie constantemente. Que habrá un mañana, una gloriosa mañana en que ya la carne dejará de ser y las influencias de la carne dejará de ser. Y pasemos de este cuerpo corrupto a un cuerpo glorificado. Pero todavía el yo carnal no ha sido eliminado. Permanece activo, combatiendo cada día contra el espíritu que mora en ti. Si usted quiere un pasaje de referencia, usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Este yo carnal desea autonomía, desea placer propio y dominio propio. Este yo carnal desea resistir a Dios constantemente. Y cuando Dios llama al creyente a servir, perdonar o ceder su voluntad en humillación, ese yo carnal que es tu carne, que todavía sigue estando presente en ti, responde con rebelión. Es por eso que te cuesta orar. Es por eso que te cuesta abrir la Biblia y leerla y meditarla. Es por eso que te cuesta perdonar la ofensa de un hermano. Es por eso que te cuesta predicar el Evangelio, porque el yo carnal se resiste contra la voluntad del Dios que tú dices adorar. Esa es tu lucha. Esa es tu lucha diaria, esa es nuestra lucha diaria. Es, veámoslo así, un enfrentamiento entre dos reinos. El reino de Dios que llama a la humildad y el reino del ego que exige el control. De ahí la urgencia de mortificar el pecado diariamente. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, lo enseña. Porque cuando el creyente no confronta su carne, cuando usted no mortifica el pecado que mora en usted,
Usted lo que está buscando es que su carne reine. Y no queremos eso. Porque cuando su yo reina, cuando su yo ha destronado del trono de su ser al Espíritu Santo, todo lo que va a encontrar es destrucción. Y ese yo comienza a destruir tu vida, la vida de tu familia, porque comienza a destruir tu comunión con Dios en primer lugar. Y luego, como fruto de ese pecado, comienzan a arruinarse tus relaciones. Y ese yo va a dejar que el orgullo, que la amargura, comiencen a dominar tu vida. Y cuando eso sucede, también la iglesia sufre de división. Porque la carne nunca va a buscar reconciliación. La carne siempre se va a poner en el lado del victimario. La carne siempre va a buscar venganza. No es mi culpa, es la tuya. No busca edificación. Busca afirmación personal. Yo tengo la razón. En medio de este conflicto que Santiago está presentando, el cual no podemos mirar externamente, sino internamente, debemos de preguntarnos. Importante pregunta. ¿Cómo sé si el problema soy yo? En medio de un conflicto familiar, entre hermanos, usted debe de preguntarse, en humildad, en mansedumbre, ¿cómo sé si el del problema soy yo? ¿Cómo lo sé? Permítame mostrarte algunos ejemplos donde el yo suele manifestarse y esto te va a ayudar a responder si realmente el del problema es usted. Santiago dice, normalmente, el 95% de las situaciones, el problema es de usted. Porque no quiere ceder, porque quiere siempre tener la razón. Yo el primero acusado en esa lista. Mira, cuando insistes en ganar discusiones, ¿estás discutiendo con tu esposa? ¿Un hermano de la iglesia? Y algo dentro de ti grita, tú tienes la razón, no te dejes influenciar. No pierdas. No puedes detenerte en la discusión hasta que la otra persona te diga, sí, es cierto, tú tienes la razón. ¿Qué es eso? Cuando eso sucede, usted debe de preguntarse, ¿qué es eso? ¿Por qué estoy pensando así? Y la respuesta no es otra que el yo carnal buscando reconocimiento propio, buscando justicia propia. Cuando eso sucede, usted tiene que valorar que su alma se ha rendido al orgullo y no al espíritu humilde y manso. En segundo lugar, cuando sirves pero esperas reconocimiento. Dices que sirves, que lo haces para el Señor, pero si nadie te agradece el servicio, si nadie te menciona por haber hecho ese servicio en público, mira, te molestas, te ofendes y automáticamente dejas de servir. Tristemente he conocido muchos de estos casos. La boca profesa, sirvo para el Señor, a Dios sea la gloria, pero cuando no te dicen un amén en la predicación, entonces dices, no, mira, no voy a predicar más o no voy a servir más. ¿Por qué estaba sirviendo? No estaba sirviendo para la gloria de Dios. Y esto acusa a Santiago en capítulos anteriores. Hipocresía, hipócrita. Lo estabas haciendo para ti mismo. Para ti mismo. Ese deseo de ser visto, cuidado. Ese deseo de ser valorado, cuidado. Porque te convierte en un esclavo de la aprobación. Esta sociedad vive así. Cada foto que publico, cada video que publico, cada reel que publico, necesito like, necesito me encanta, necesito view. Si esto no sucede, me frustro y el desánimo me consume. Vivimos para eso, para alimentar nuestra carne. No, dice Santiago. No, ese deseo de ser visto y ese deseo de ser valorado te convierte en un esclavo de la aprobación.
Porque el yo carnal no tolera el anonimato, busca aplausos. Otro ejemplo es cuando criticas al prójimo, pero no aceptas que el prójimo te reprenda con justicia, con verdad. Hay muchos que encuentran en todos errores y son muy buenos criticando los errores de los otros. Pero cuando alguien te reprende y te reprende en justicia y te reprende en amor y te ofendes, cuidado, eso es lo que está diciendo Santiago. A esto se está reprendiendo Santiago. ¿Por qué? ¿Qué revela eso? Eso revela que el yo carnal está activo en ti, reinando en tu corazón. Cuidado, porque una señal de la madurez espiritual es amar la reprensión piadosa. De tal manera que cuando tú no amas la reprensión piadosa, usted debe de autoexaminar su fe. Quizás usted no sea un verdadero creyente. Un último ejemplo, hay muchos más, cuando luchas por tener la última palabra. Ya no estás hablando en esta conversación o discusión para edificar, sino para imponer tus ideas, imponer tu doctrina. Necesitas que esa conversación termine bajo tus términos. Necesitas que esa negociación termine bajo tus términos. Pero no es sabiduría lo que buscas, dice Santiago, sino control, dominio propio, mal enfocado. Porque el yo carnal no se conforma con ser escuchado. El yo carnal lo que quiere es dominar, ser dominante. Y Cristo no fue así. Nuestro Señor Jesucristo no fue así. ¿Qué hacer entonces? Es la pregunta. La solución no es simplemente cambiar de actitud. Si usted cree que la solución es cambiar de actitud, cambiar su lenguaje, cambiar su mentalidad, no sé con qué fuerza lo harías, tu carne está por encima de ti. Pero la solución no es esta. Si crees que esa es la solución, te estás convirtiendo entonces en ese necio jardinero que solamente quiere cuidar los pétalos marchitos de su rosa y no quieres bajar a la raíz. No basta con técnicas de comunicación ni consejos prácticos. No basta con libros de autoayuda. El llamado de Santiago es claro y mucho más radical. Es mortificar la carne. John Owen, autor puritano, escribió un libro que se los recomiendo a todos, uno de mis libros preferidos, La mortificación del pecado. Léalo. Pablo lo confirma, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo Pablo? Mortifica la carne, mortifica el pecado que todavía prevalece en ti. Debes ver el conflicto como lo que realmente es, un campo de batalla espiritual. Cada momento de tensión que vives, cada discusión, cada conversación difícil a la que te enfrentas, es una oportunidad para hacerte una pregunta clave. ¿Quién va a reinar aquí entre este conflicto? ¿Cristo o mi carne? Yo espero que todos respondamos a la primera. Cristo. Cristo es el que tiene que reinar aquí. Cristo es el que tiene que hacerme decidir por lo correcto. Y Cristo, no mi carne, es el que tiene que ser glorificado. Quizás esto te preocupe, que esta guerra espiritual no es por temporada, no es por estaciones, sino, dice la Biblia, es cada día. Cada día estás en guerra. Es diaria. Y quizás esto te preocupe más, que es inevitable. Esta guerra no se puede evitar. ¿Eres creyente? Bienvenido a este campo de batalla. Diaria e inevitable. Tu lucha
contra ti mismo. Alguien decía, el mayor enemigo al que yo enfrento es a uno mismo. A uno mismo. Por eso te exhorto, mata el pecado antes que él te mate a ti. Si usted quiere llevarse un consejo en esta mañana, por favor, llévate este. Mata el pecado antes que él te mate a ti. John Owen dijo, estad matando el pecado o él os estará matando a vosotros. Cada día, o el pecado avanza en ti como un cáncer, o en el poder del Espíritu Santo lo crucificas. Muchos creyentes viven derrotados porque tratan el pecado como una molestia, no como un enemigo. Lo toleran en forma de orgullo, impaciencia, egoísmo, rencor, pero el pecado no descansa. El pecado siempre busca gobernar. ¿Para qué? Para destruir. Muchos de tus problemas es por esto, por causa del pecado. Pero el creyente no vence el pecado con fuerza de voluntad, sino con una rendición total a Cristo. Ora, busca de Cristo, ríndete a Él. ¿Qué debes hacer? Trae tu corazón a la cruz. Todo tu corazón a la cruz de Cristo, no solo los síntomas. Entrega esa raíz enferma. Y haz de la mortificación del pecado un hábito, no una reacción. Otra de las cosas que debemos de hacer es orar para que Dios quebrante tu yo. No es algo que se quebranta por sí solo. Por eso es tan difícil, por eso es una lucha, por eso es una guerra. El mismo Santiago nos está confrontando los versículos 2 y 3, que por cuestiones de tiempo no vamos a tocar. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo que Santiago está queriendo decir aquí es que pedimos que Dios cambie a otros, pero pocas veces pedimos que Dios nos quebrante a nosotros. Eso es lo que él está diciendo aquí, si usted quiere interpretar este pasaje realmente a su contexto. Santiago está diciendo que el Espíritu debe de cambiarte a ti primero. Por eso es que muchas veces no sabemos pedir. ¿Qué oración es la que transforma? La que nace de la humillación, usted lo sabe. La que clama como el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es una oración que Dios escucha. Eso es una oración que Dios responde. Eso es una oración a la que usted le va a ver frutos si se va a alimentar de él. Entonces ora así, tan fácil como: Señor, no me dejes justificar mi orgullo más. Hazme obediente a tu voluntad y no a mis emociones egoístas. Hazme pequeño para que Cristo sea más grande en mí. Otra de las cosas que usted debe de hacer es sujetar tus emociones al gobierno de la palabra de Dios. Las emociones son reales, pero no siempre son fieles. No siempre son fieles. El yo carnal usa tus sentimientos para justificar actitudes contrarias al Espíritu Santo. Ira, envidia, amargura, desprecio, fornicación, adulterio. Sentir esto no es pecado, pero obedecerlo sí. Y aceptarlo también. El creyente maduro no ignora sus emociones, las evalúa a la luz de la palabra de Dios. Lo que estoy deseando es bueno o es malo, no a la luz de mi conciencia, no a la luz de la conciencia del mundo, a la luz de la palabra de Dios. Es el que define en mi vida lo que es bueno y lo que es malo. El fruto verdadero que yo debo de probar no es el que probó Adán en el Edén, es la Biblia. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes enojo? Porque lo vas a estar sintiendo. No estás ajeno de esto. Esta es la batalla de la que estamos hablando. ¿Qué hacer cuando comienzas a sentir celo? ¿Qué hacer cuando comienzas a sentir tristeza? Lo que vayas a hacer, pregúntate primero: ¿esto glorifica a Dios
o solo alimenta mi ego? Filtra cada reacción a través de pasajes bíblicos, promesas bíblicas, como Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 5, humillación. Gálatas 5, del 22 al 23. Otro consejo que quiero que abraces en esta mañana es: busca la gloria de Dios siempre, no la tuya. Atrévete, atrevámonos a buscar la gloria de Dios siempre, no la nuestra. Santiago está señalando algo inquietante en el versículo 3 del capítulo 4. Aún en la oración, el yo carnal puede disfrazarse de espiritualidad. Dice Santiago: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque lo que estás pidiendo, dice él, que es para gastar en vuestros deleites. Esto que estoy pidiendo, ¿a quién glorifica? No, no es a ti, no es a tu carne, es a Dios, siempre. Puedes orar, servir, aconsejar, predicar, y puedes hacer todo esto, y puedes estar haciéndolo solamente porque estás motivando tu orgullo. De estos el propio Jesús acusa diciendo: ¿quién eres? Apartados de mí, porque nunca los conocí. Hacedores de maldad, porque no lo hacían para la gloria de Dios, lo hacían para su propio orgullo. Así que la pregunta esencial en cualquier conflicto es esta: ¿estoy buscando la gloria de Cristo o estoy buscando mi gloria? ¿Estoy buscando la gloria de Cristo o estoy buscando mi gloria? Haz este examen de conciencia diariamente. ¿Estoy defendiendo una verdad o estoy defendiendo una imagen? En este caso, mi imagen. ¿Estoy sirviendo al prójimo o realmente estoy sirviendo para edificar mi estatus o reputación? ¿Estoy reprendiendo con celo santo o con resentimiento personal? Concluyo. El mundo alimenta la codicia del corazón humano. Su mensaje es claro y constante. Lo encuentras en cada red social: Facebook, Instagram, TikTok. Este es el mensaje del mundo. Afírmate a ti mismo. Lucha por tu lugar en este mundo. Demuestra que vales más que otros. Destruye antes que te destruya. Ese es el mensaje del mundo, del que muchas veces somos parte, del que muchas veces nos dejamos influenciar, y no como víctima, sino porque realmente es lo que deseamos. Estos valores, amada iglesia, autoafirmación, competencia, autosuficiencia, no están haciendo otra cosa que fertilizar el terreno donde nacen, germinan, y todos los sinónimos que usted quiera agregarle a esto, las pasiones carnales. En lugar de someter el yo, lo exalta. En lugar de buscar a Dios, promueve la adoración del yo. Y cuando una iglesia adopta este molde oscuro, podrido del mundo, no solo la iglesia pierde poder espiritual, sino que se convierte en una enemiga de la voluntad de Dios. Y por eso hay muchas iglesias hoy día que se llaman iglesia, que hace rato han dejado de serla y se han convertido en sinagoga de Satanás, porque se han adaptado al molde del mundo y aman estar ahí. Ya no son iglesias. Ya no son iglesias por más que se promocionen. Son sinagogas de Satanás. Qué triste. Qué triste. Cuando la iglesia usa los métodos del mundo para alcanzar fines espirituales, triunfar, sobresalir, vencer, puede parecer viva, pero está caminando hacia la muerte. Como una flor cortada, hermosa por fuera, pero desconectada de la raíz. Una flor que
está ya muerta. La lucha interna no se resuelve con buenas intenciones, amado hermano, ni discusiones emocionales. Se vence con rendición radical a Cristo. Un rechazo activo a las lógicas del mundo. Una determinación seria, un compromiso serio a caminar por el Espíritu. ¿Quieres paz en tu hogar? Fácil, mata tu orgullo. ¿Quieres unidad en la iglesia? Fácil, en Cristo. Crucifica el deseo de sobresalir. ¿Quieres poder espiritual? Fácil, en Cristo, no en tu fuerza. Sujétate completamente al gobierno de Cristo. Alguien dijo, y cito, la iglesia no necesita parecer al mundo para ser efectivo. Necesita parecerse a Cristo para ser fiel. Así que hoy, rinde tu corazón a Cristo. Deja de luchar por ese trono que ya no te pertenece si has creído en Cristo. Un trono que te llama a competir, sobresalir, dominar. No, ya no te pertenece. Hoy y siempre, permite que Cristo reine donde tú aún, causa de tu pecado, al ceder a tu yo, sigues resistiendo. No razones más con el orgullo, recházalo. Porque el orgullo es astuto como la serpiente del Edén. Pero su fin va a ser el mismo. Separación, miseria y muerte. No sigas, por tanto, la corriente del mundo. Rompe con ella. Porque lo que el mundo llama éxito, el cielo lo llama ruina. Y lo que el mundo desprecia, la humildad, la mansedumbre, la cruz de Cristo, Cristo mismo lo exalta hasta el trono sublime y eterno. Usted tiene que entender que el reino de Dios no es para los que se afirman a sí mismos, sino para los que se niegan a sí mismos. Hoy, el cielo no te pide que seas fuerte, sino que te rindas a Él. Ríndete, por tanto, y serás libre. Ríndete a Cristo y tienes la promesa de que serás lleno. Oramos.